Bueno, dando continuidad entonces a la explicación del sistema de mantenimiento de vida en la Tierra, comprendemos que eh, el sistema está constituido por la biosfera y la biosfera a su vez está constituido por la atmósfera, la litosfera y la hidrósfera. ¿Listo? La biosfera hace referencia a todo lo que tiene vida, es decir, que en la biosfera contemplamos tanto la fauna como la flora. ¿Listo? Entonces, biosfera, atmósfera, hidrósfera y litosfera son las esferas que constituyen el sistema de mantenimiento de la vida en la Tierra. Antropósfera hace referencia al hombre como parte de ese medio ambiente, es decir, al hombre, el aporte del hombre a la biosfera y su interacción con la atmósfera, hidrósfera y la litosfera. Ecosistema es el otro concepto que también debemos de revisar. Y ecosistema hace referencia a esa unidad básica de interacción entre un organismo y su ambiente en un área determinada. Ese ecosistema puede estar constituido por comunidad o por comunidades de diferentes especies y esas comunidades interactúan entre sí con un ambiente físico de materia y energía, luchando por conseguir los suficientes compuestos orgánicos e inorgánicos o nutrientes para mantenerse vivos y reproducirse en esa unidad básica. Los ecosistemas son sistemas complejos adaptativos. Es decir, los ecosistemas, a pesar de que pueden llegar a ser autónomos, siempre se adaptan a las interacciones del entorno. Aprenden de la experiencia y como resultado se adaptan. Y al adaptarse evolucionan. Así las adaptaciones son comportamientos deterministas y las autoorganizaciones son comportamientos indeterministas. Es decir, cuando un ecosistema se adapta, está dado por un comportamiento determinado por el ambiente o por el entorno. Y cuando las organizaciones, digamos, cuando estos complejos ecosistemas se autoorganizan, están dadas por variables indeterministas, variables que están dentro de la misma comunidad y que muchas veces no guardan relación con el ambiente, pero sí una relación intrínseca en la manera en cómo interactúan las especies del ecosistema y las relaciones mutualistas, parasitistas o de supervivencia que se puedan dar entre sí. Generando esto como resultados positivos, resultados positivos posterior a una crisis o a un evento o un escenario que pueda generar desequilibrio dentro de ese ecosistema. Entonces tenemos por acá un ejemplo de cada uno de estos ecosistemas como sistemas complejos adaptativos. Entonces tenemos el tipo de sistema, tenemos adaptativo complejo o mecánico. El ejemplo, pues tenemos una comunidad rural, pues genera un adaptativo complejo, es decir, funciona bajo un comportamiento variable, ¿cierto? Un automóvil, por ejemplo, funciona bajo un comportamiento invariable, ¿verdad? Porque tiene una secuencia sistémica, por decirlo de alguna u otra manera, un comportamiento determinado. Las partes que hacen lo que hace parte de ese complejo, en este caso la comunidad rural, pues las partes individuales son autónomas, por eso su comportamiento es variable. Y en el caso del automóvil, las partes individuales o involucradas dependen de un control externo y es inanimado. ¿Sí? Inanimado es que por sí solo no puede interactuar. Las interacciones entre partes pues se van dando de acuerdo a ciertos factores los cuales se adaptan y aprenden unos de otros, y en el caso del automóvil las piezas no se adaptan ni se aprenden unas de otras, ¿verdad? Porque es inanimado. Causa y efecto, pues hay
cambio a través del tiempo y el espacio en el caso de las comunidades rurales, y en el automóvil hay un cambio proximal y obvio, ¿verdad? Cuando interactúa digamos, con otra parte, por decirlo de alguna manera, o con un ambiente, con un individuo, perdón. Y en el caso de la comunidad rural tenemos que el mejor gobernado es la autoorganización, es decir, ellas se autorregulan y se adaptan y aprenden de esas experiencias. Y el automóvil, al ser un medio mecánico, pues posee un control central. ¿Sí? En esta temática vamos a profundizar con la lectura del taller número 1, en donde nos habla un poco de los ecosistemas como sistemas complejos adaptativos, y yo sé que van a aprender mucho a analizar este sistema y a entender cómo los ecosistemas interactúan con el sistema social y cómo eso incide de manera positiva y negativa y cómo cambian a través del tiempo y el espacio. La fuente de energía de los ecosistemas, muy importante que tengamos claro que las fuentes de energía están dadas por factores bióticos más factores abióticos más la fuente de energía. Es decir, los animales, las plantas son considerados factores bióticos y los animales y las plantas, por ejemplo, interactúan con la atmósfera o litósfera, que son considerados factores abióticos. ¿Listo? Esa interacción constante requiere de energía que muchas veces proviene de una fuente, en este caso puede ser el alimento o el sol en el caso de las plantas. ¿Sí? La energía pues también es producida a partir de combustibles fósiles, como un resultado de la degradación de los compuestos orgánicos o de la materia orgánica o acumulación de muchas ramificaciones de carbono orgánico, y también son constituidas como fuente de energía por su poder calorífico. ¿Sí? La movilización de estos componentes bajo un sistema cerrado y conservativo están dados en un ecosistema. Un ecosistema funciona bajo un flujo constante de materiales y energía, en donde cada uno de los individuos que hacen parte de ese ecosistema, digamos, interactúa, ¿verdad? Consumiendo a través de la rama, a través de la cadena trófica, consumiendo una presa o un predador, o en el caso de los herbívoros una planta, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de los descomponedores, haciendo descomposición de la materia orgánica muerta, ¿verdad? Y generando, alimentándose, generando y radiando calor, pero además de eso, liberando ciertos gases a la atmósfera que también son consumidos o son fuente de alimento de las plantas, que a través de la fotosíntesis purifican el aire, fijan dióxido de carbono, crecen y se desarrollan, pero además dan fruto para algunos consumidores primarios que vienen siendo presa para algunos consumidores secundarios como los carnívoros, ¿verdad? Entonces ahí hay un claro ejemplo de cómo se da esa distribución de materiales y energía en un ecosistema, y es muy importante que tengamos claro ese pensamiento, o que podamos, digamos, entender ese pensamiento sistémico, cómo funciona un ecosistema, porque a ese nivel, ¿verdad? Nosotros como sistema social tenemos incidencia negativa y positiva frente a los ecosistemas. Factores limitantes. Se entiende como factor limitante aquel que puede disminuir la tasa metabólica o el potencial crecimiento de un ecosistema. Es decir, se puede considerar un factor limitante aquel que inhibe el crecimiento demográfico o exponencial de un ecosistema. Cualquier condición que se aproxime a ese límite que puede tolerar un organismo o un grupo de organismos es considerado como un factor limitante. ¿Sí? Entonces, un factor limitante está dado por cualquier elemento externo o interno al ecosistema que pueda estar en el mismo medio o en un medio artificial que pueda disminuir la tasa metabólica o el potencial de crecimiento de un ecosistema. ¿Listo? Entonces, para entender un poquito este gráfico, vamos a partir de una explicación sencilla. Aquí tenemos que una población tiene un nivel de crecimiento, ¿verdad? Como toda persona, nacemos, crecemos, ¿verdad? Nos reproducimos y morimos. Hay una etapa de todas esas fases de desarrollo de la vida que tienden a generar un crecimiento demográfico, ¿verdad? Y está relacionado con la reproducción. Para que exista reproducción debe existir unas condiciones ideales para que ese individuo o ese organismo pueda crecer, ¿verdad? Para que pueda crecer y para que a su vez pueda reproducirse.
Sí existen elementos estresantes, por decirlo de alguna manera, o factores limitantes que inhiben su crecimiento, su buen desarrollo, ¿verdad? O que interrumpen ese ciclo de vida de ese individuo, automáticamente se consideran como factores limitantes, ¿sí? Un factor limitante está dado básicamente los factores limitantes básicamente están regidos por la ley de la tolerancia. Es decir, en los ecosistemas existe la abundancia y la distribución de las especies. Y esa abundancia y esa distribución de las especies está dado por unos niveles o unos factores químicos que interactúan y que generan unos intervalos de tolerancia de dicha especie. Es decir, una plantación de tomate, una plantación de ají, una plantación de verduras o un ecosistema X está dado bajo ciertas condiciones. Un ejemplo claro son los manglares. Los manglares están dados bajo unas condiciones en donde existan aguas salobres, donde existe un intercambio ideal entre agua dulce y agua salada, de tal manera que las concentraciones sean lo suficientemente bajas para que ese tipo de especies puedan sobrevivir y para que los individuos que interactúan como los ecosistemas, tales como los ecosistemas acuáticos, digamos, los insectos, los moluscos, los peces que allí habitan, puedan desarrollarse, deben de darse esas condiciones de salubridad o de salinidad, perdón, no salubridad, sino de salinidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese sistema es interrumpido por algún factor externo, llámese crecimiento del mar, llámese tala, llámese deforestación, sí, ese ecosistema va a tener una tolerancia una tensión o un margen, digamos, de adaptación a esas condiciones. Pero cuando el mismo ecosistema no tiene la capacidad, porque la tensión es mayor, ¿sí? La tensión del factor limitante es mayor que la capacidad del ecosistema, se genera lo que nosotros conocemos como la defragmentación, y eso es un impacto ambiental que tiene impacto sinérgico bajo otros elementos constitutivos del medio ambiente o del ambiente, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos claro el concepto. Principio del factor limitante es el exceso o la escasez de cualquier factor biótico o abiótico que pueda limitar o prevenir el crecimiento de una población, aun cuando los demás factores estén dentro o cerca del intervalo óptimo de tolerancia. Es decir, que por ejemplo, si un cuerpo de agua no tiene el oxígeno disuelto suficiente para que los peces puedan, digamos, respirar, pues básicamente no va a haber ecosistema allí en el agua. Entonces ese es un factor limitante, ¿verdad? Y el principio del factor limitante hace referencia a los extremos. O hay mucho o hay poco. No puede haber ni mucho ni poco. Debe estar en el margen óptimo para que ese ecosistema pueda sobrevivir. O debe estar dentro de ese límite, ¿sí? En el que el ecosistema puede llegar a tolerar, ¿sí? Pero no puede estar ni muy por debajo ni muy por encima de esas condiciones. Los ciclos biogeoquímicos, bueno, ya sabemos que los ciclos biogeoquímicos componen o son importantes para los ecosistemas. Básicamente los ciclos biogeoquímicos son los que mantienen el equilibrio químico de la interacción de las diferentes esferas, ¿sí? Los ciclos biogeoquímicos son los encargados de reciclar los nutrientes, ¿verdad? Que son agregados, por decirlo de alguna u otra manera, o que son aportados al ambiente a partir de la interacción de lo biótico y de lo abiótico. Cuando hablamos de lo biótico, estamos hablando de plantas y animales, y cuando hablamos de lo abiótico, estamos hablando de agua, aire, suelo. ¿Listo? Entonces, esa interacción constante de agua, aire, suelo, plantas y animales genera una transferencia de energía y de materiales, de nutrientes, que son aprovechados a través de la cadena trófica por diferentes especies, y los ciclos bioquímicos son los que mantienen ese equilibrio, ¿sí? Un ejemplo de eso tenemos el ciclo del carbón, ¿verdad? En donde la antro, la, perdón, en donde nosotros como seres humanos, ¿verdad? Donde nosotros, digamos, como sociedad, como sistema social, generamos un aporte importante al ciclo del carbón. ¿Listo? Entonces,
aquí, de aquí para acá, vemos entonces cómo la interacción